Mi mamá dijo que era una conquistadora, y que si no lograba que mi papá se enamorara de ella, el sistema la borraría. Un tipo de borrado en el que el alma queda completamente destruida. Se lo conté en secreto a mi papá, pero él solo dijo, entonces que muera. Mamá también escuchó esas palabras. No lloró, solo me abrazó con suavidad. Más tarde, mamá realmente murió, pero mi padre frío e indiferente, se volvió loco. Capítulo 1. Mamá había estado dormida durante mucho tiempo. Ya era hora de llevarme al jardín de infancia, pero todavía no se había despertado. Toqué su cuerpo, estaba frío y rígido. Ya no era cálido y suave como de costumbre. Mamá, tengo hambre. La sacudí con fuerza, pero aún no abrió los ojos. Antes no era así. En aquel entonces, aunque gimoteara un poquito, ella despertaba de inmediato. Me tomaba en sus brazos y me consolaba con dulzura. Pero ahora dormía tan profundamente. Le subí la manta encima. Luego bajé de la cama para agarrar el teléfono y llamar a papá. Papá no había estado en casa durante varios días. La tía Lynn de al lado dijo que su primer amor se había divorciado el mes pasado y había regresado. Así que ya no nos quería ni a mí ni a mamá. La tía Lynn también dijo que mamá se parecía mucho a su primer amor, y que seguramente papá solo se casó con ella porque le recordaba a esa mujer. Yo no sabía qué significaba primer amor, así que fui a preguntarle a mamá. Ella guardó silencio por mucho tiempo antes de decir, significa lo que nunca se consiguió, lo que pertenece al pasado. No lo entendí, pero empecé a odiar a papá, porque papá quería dejar a mamá. Capítulo 2. Para evitar que yo usara el teléfono, mamá le había puesto una contraseña, así que no pude llamar a papá. Tomé el teléfono y lo acerqué a su cara, pero a diferencia de lo habitual, no se desbloqueó automáticamente. Le hablé, teléfono, ya no veré caricaturas a escondidas. Por favor, desbloquéate. Necesito llamar a papá. Pero el teléfono me ignoró. Fui a tocar la puerta de la tía Lynn, pero no había nadie en casa. Así que volví a subirme a la cama y me acosté al lado de mamá, observándola. Mamá era muy hermosa, incluso dormida, más hermosa que las hadas de la televisión. Papá también solía mirarla mucho mientras dormía. Luego la llevaba lejos de mi lado a su habitación. La mordía como un perrito. Mamá le tenía mucho miedo a los perros, pero no apartaba a papá. A la mañana siguiente, mamá siempre se levantaba tarde, corriendo de un lado a otro para prepararnos el desayuno a mí y a papá. Los adultos siempre dicen que los niños no recuerdan cosas, pero yo lo recuerdo todo. Recuerdo que, aunque estuviera apresurada, los ojos de mamá siempre estaban llenos de sonrisas, pero papá nunca sonreía. Solo se quedaba sentado mirando su teléfono, y después del desayuno se iba a trabajar, dejándome en el jardín de infancia de camino. A las maestras del jardín les gustaba mucho que fuera mi papá quien me dejara. Lo escuché decir que mi papá era el más guapo de todos los padres, alto, atractivo, rico, como una estrella de cine. También decían que era frío y distante, que no se preocupaba mucho por la gente, y que si solo fuera un poco más tierno, sería perfecto. Yo pensé que estaban equivocadas. Obviamente, el papá de Dorian era el más guapo. Cada vez que el papá de Dorian lo dejaba, lo llevaba en sus hombros, tan genial. Pero mi papá solo me sacaba del coche a tirones y me hacía entrar al jardín solo. Capítulo 3. Saqué la foto que mamá tenía en la mano. Era de hace unos días en el Museo de Arte. Papá al principio no quería ir con nosotras porque tenía cosas que hacer. Pero mamá lo detuvo, solo una vez más. Por favor, cuando Luna crezca podrá verla. Si no, sería muy triste. Vi lágrimas en los ojos de mamá, aunque se aguantó y no lloró. Papá al final aceptó. En la foto, mamá me abrazaba mientras yo llevaba un vestido de princesa, y se apoyaba con ternura en el hombro de papá. Papá no apartó a mamá, la dejó apoyarse tranquilamente. De los tres, yo era la única que sonreía con más alegría. Anoche, antes de dormir, mamá me abrazó y miramos juntas esa foto. Ella besó mi cara y dijo, si mamá pudiera ser un poquito más útil, sería mejor. Luna, tienes que crecer con valentía. Nunca tengas miedo. Yo me revolqué feliz en sus brazos. Vale, voy a crecer con valentía. Ella también sonrió, pero en su rostro había lágrimas. Últimamente siempre llora, incluso más que yo. Después me arrulló hasta que me dormí, y entre sueños la escuché hablarle a alguien con súplica. Todavía no es hora. ¿Cómo es que ya viniste? Déjame hacer una llamada para arreglar lo de mi hija. Ella solo tiene 3 años. Te lo ruego. No sé con quién hablaba. Claramente en casa solo estábamos las dos, pero tenía tanto sueño que no podía abrir los ojos. Cuando desperté, mamá estaba acostada a mi lado, sin la manta puesta, por eso su cuerpo estaba tan frío. Le agarré la mano con mis manitas, esperando que se calentara un poco, pero no lo hizo. Capítulo 4. Pasó un buen rato y sonó el teléfono de mamá. Fui a contestar.
pero el timbre se detuvo. Era porque el teléfono se había quedado sin batería. Lo puse a cargar, pero ya no volvieron a llamar. Tenía hambre, así que arrastré un banquito para abrir el refrigerador, pero solo alcancé una bolsa de pan. Quise también agarrar la leche de adentro, pero el banquito se cayó y yo me di un golpe fuerte. Mamá, me duele. Llorando, corrí a buscar a mamá, pero mamá seguía sin despertar. Ella siempre tenía miedo de que yo me cayera o me golpeara. Lloré hasta cansarme y me dormí a su lado. Y entonces en el sueño escuché la voz de papá. No, no era en un sueño, papá realmente había vuelto. Abrí los ojos y escuché el sonido de alguien marcando la contraseña. La puerta se abrió, pero papá no entró. Solo se oyó su voz. El jardín de infancia de Luna llamó diciendo que no fue hoy. Vine a echar un vistazo. No te preocupes. Después de una cirugía es normal que sea así. Pregunta primero al doctor. Yo voy enseguida a verlas. Estaba hablando por teléfono, y su tono era tan suave. Nunca había hablado así conmigo ni con mamá. Con nosotras siempre era indiferente, a veces hasta frío. Papá, corrí desde la cama hacia afuera. Papá me miró frunciendo el ceño. ¿Por qué estás sin ropa? ¿Dónde está mamá? Me detuve, sin atreverme a acercarme, y desde la puerta del dormitorio dije en voz baja, mamá está en la cama durmiendo. Él no fue a ver a mamá, solo dijo en tono helado, Celina, te doy 3 días más para pensarlo. Este piso y el coche te los dejo. Firma pronto el divorcio. Será lo mejor para los dos. Algo cayó dentro del dormitorio. Pensé que mamá se había despertado y corrí a mirar, pero era solo el teléfono que, al estar cargando, se había caído al suelo. Salí de nuevo para llamar a papá, pero él ya se había ido en el ascensor. Me puse de puntillas para intentar pulsar el botón e ir tras él. Quería decirle que mamá no despertaba por más que la llamara, pero mamá me había dicho que los niños nunca podían usar el ascensor solos. Una vez jugueteando me metí en el ascensor y fui al estacionamiento subterráneo, y mamá me buscó durante mucho rato, tan desesperada que lloró, así que volví a acostarme al lado de mamá. No quiero que mamá llore. Cuando llora, se ve tan triste, y hasta se esconde para que yo no la vea. A mí lo que me gusta es su sonrisa. Capítulo 5. El pan ya me lo había comido, así que solo podía beber agua. Bebí agua pero seguía con hambre, y mamá seguía sin despertar. Pensé que mamá estaba enferma. Cuando yo me enfermaba también dormía mucho, pero mamá me daba medicinas y después mejoraba. Busqué las medicinas que yo tomaba cuando estaba enferma y traté de dárselas a mamá. Mamá no abría la boca. Me costó mucho meterle la pastilla. Volví a tener sueño y me dormí a su lado. Cuando desperté ya había terminado el horario del jardín de infancia. Me agaché en el balcón a mirar hacia abajo. Dorian iba sobre los hombros de su papá, mientras él con la otra mano sujetaba a su mamá gordita. Dorian decía que su mamá no era gorda, sino que estaba embarazada, y que pronto iba a tener un hermanito o hermanita. Yo también quería tener un hermanito o hermanita. Así podríamos jugar juntos con los juguetes y también ir juntos al jardín. La tía Lynn, cuando venía de visita, también le decía a mamá, Luna ya tiene 3 años. Tú y Domi pueden tener otro hijo. En su familia él es hijo único, y como tiene buenas condiciones, es fácil que otras mujeres lo deseen. Mejor ten otro hijo para asegurarte. Mamá respondía, un sentimiento atado solo con hijos no es firme. Además últimamente él está muy ocupado en la empresa. La tía Lynn se reía, ¿ocupado? El mes pasado los vi a los dos en el coche del estacionamiento subterráneo. Hermana, mamá se puso roja de inmediato, tapándome los oídos. Luna está aquí. La tía Lynn dijo, no pasa nada, los niños no entienden. Yo de verdad no entendía. Cuando la tía Lynn se fue, le pregunté a mamá una y otra vez qué hacía con papá en el coche, si estaban comiendo algo rico a escondidas. Pero mamá me preguntó, Luna, ¿quieres tener un hermanito o hermanita? Yo asentí con fuerza, sí, mamá, ten uno rápido, lo quiero para mañana. Mamá me acarició la cara, está bien, si Luna tiene un hermanito o hermanita, ya no estarás tan solita. Mamá me había dicho que desde pequeña era huérfana, que tenía mucho miedo a la soledad. También me dijo que en su mundo original había enfermado gravemente, casi no podía vivir más. Un dios llamado Sistema la había traído aquí. Solo si lograba que papá se enamorara de ella, podría quedarse sana en este lugar y acompañarnos a papá y a mí para siempre. ¿Entonces papá te quiere? Le pregunté. Mamá no respondió. Parecía que tampoco lo sabía. Capítulo 6. Esa noche mamá cocinó cosas ricas y luego, antes de que papá volviera, me arrulló hasta dormirme. Pero en cuanto papá llegó yo desperté enseguida. Quería decirle que tenía que querer mucho a mamá, y así estaríamos siempre juntos. Abrí la puerta y vi a mamá, con un vestido rojo, sirviéndole vino a papá. Mi mamá era tan hermosa, pero papá la apartó. ¿Qué? ¿Otra vez con los mismos trucos? Estaba enojado.
Mamá se quedó helada. Yo también sentí un poco de miedo. Ella, algo nerviosa, dejó la botella. Yo no sé de qué hablas. Papá soltó una risa fría. ¿De verdad fue casualidad que aparecieras en aquel bar hace 5 años? Tú solo sabías lo que yo más necesitaba en ese momento, y te acercaste a propósito. Mamá no habló, solo bajó la mirada, como si hubiera hecho algo mal. Papá se levantó. Lo que más odio es ser engañado y usado. Mañana nos divorciamos. Este piso y el coche son para ti. Y Luna también se queda contigo. Además te daré una suma suficiente para que no os falte nada el resto de la vida. Yo sabía lo que era el divorcio. Los padres de Sumuan, de mi clase, se habían divorciado. Ella vivía con su papá, y decía que aunque quisiera mucho a su mamá, era muy difícil verla. Las lágrimas de mamá caían sin parar, como perlas rodando. Papá no la consoló. ¿Por qué lloras? ¿Te esforzaste tanto para casarte conmigo? ¿No era porque querías estas cosas? Mamá negó con la cabeza. No, yo no quería esas cosas. Aunque no tuvieras nada. Yo igual quería estar contigo. Papá no le creyó. Se fue. Dejó a mamá sola, de pie, muchísimo tiempo. Ella murmuraba para sí. ¿Ya lo olvidaste? En aquel entonces tú me abrazaste y me pediste que no me fuera. Dijiste que te gustaba mucho, mucho estar conmigo. Esa fue la primera vez que alguien me quiso. Capítulo 7. Mamá, yo también te quiero mucho, mucho, mucho. Le dije a mamá. Mamá seguía con los ojos cerrados, sin responderme. La besé en la cara. A mamá le encantaba cuando yo la besaba. Ella decía que yo era su pequeño ángel, un tesoro más valioso que su propia vida. Entonces olí un olor extraño en el cuerpo de mamá. No me gustaba ese olor. Mi mamá siempre estaba limpia, suave y perfumada. Nunca había olido así. Fui al baño y traje el gel de ducha que mamá solía usar. Lo unté en su cuerpo, pero solo olió bien un ratito. Después, el olor volvió a aparecer. Mamá, despierta. No pude evitar llorar. Mientras más lloraba, más triste me sentía. Y afuera tronaba y comenzó a llover. Yo le tengo mucho miedo a los truenos. Me escondí bajo la manta sin atreverme a salir. Pero mamá me había dicho que debía crecer con valentía, que no debía tener miedo. Así que volví a salir de la manta e intenté llamar otra vez a papá. Quería decirle que mamá no despertaba ni con medicinas, que estaba muy enferma, pero la pantalla del teléfono estaba negra. No encontraba el lugar para hacer la llamada. Si lo tenía cargando, ¿por qué seguía negra? Pensé que papá llamaría. Seguro él también había escuchado los truenos. Antes, cuando tronaba, él venía a mi cuarto con mamá para acompañarme. Decía que yo tenía demasiado miedo, que era como un ratoncito. Yo, enfadada, le dije, yo no soy un ratoncito. No lo soy. ¿Entonces qué eres? Me preguntó. Yo puse las manos en la cintura y le respondí con orgullo, soy tu pequeña princesa. En ese momento él se rió. Y mamá también. Reconozco que, en ese instante, papá sí era más guapo que el papá de Dorian, pero él casi nunca sonreía, así que sus momentos de guapura eran muy pocos. Esperé y esperé, hasta que la tormenta se detuvo y dejó de llover, pero papá no llamó. Capítulo 8. Al día siguiente, al despertar, le volví a dar medicinas a mamá. Alguien tocó el timbre. Por fin venía alguien. ¿Sería papá que había vuelto? No debía ser. Papá siempre entraba directamente con la contraseña. Nunca tocaba el timbre. Quizás era un malo. Mamá me había dicho que los niños no podían abrir la puerta a desconocidos, que era muy peligroso. ¿Quién es? Pregunté desde la puerta. Luna, soy yo, la tía Moo. Me asusté y empujé la puerta con fuerza. No puedes entrar. Vete ya. La tía Moo era peor que un malo, aunque se parecía un poco a mamá. La última vez que vino hizo que mamá llorara mucho, mucho tiempo. Eso fue el día después de que papá se fue. Por la mañana tocaron el timbre. Mamá abrió la puerta. Y ahí estaba esa tía Moo. Dijo que se llamaba Mary. Miró a mamá de arriba a abajo. Y sonriendo dijo, ¿de verdad? ¿Sí que te pareces a mí? El rostro de mamá se puso muy feo. Nunca la había visto así, pero yo pensaba que en realidad no se parecían tanto. Los ojos de mi mamá eran más suaves y hermosos. Hasta Dorian admitía que mi mamá era más guapa que la suya. En fin, por mucho que otra persona se pareciera a mamá, yo siempre podía reconocerla de un vistazo. Capítulo 9. Ese día la tía Moo entró en nuestra casa. La recorrió de arriba a abajo y luego se sentó en el sofá. Mamá me dijo que fuera a jugar a la habitación, pero yo no quería. Yo quería estar con mamá. La tía Moo dijo, si fuera mi hijo Mario el que se portara tan desobediente, yo ya le habría pegado. Mamá me abrazó en sus brazos. Solo es un niño haciendo un pequeño berrinche. ¿Cómo puede llamarse desobediencia? A mi hijo puedo corregirlo.
pero nadie tiene derecho a ponerle una mano encima. La tía Mo sonrió, si no lo educas. Ya en la sociedad alguien se encargará de educarlo. Mamá respondió, el futuro no es asunto tuyo. La voz de mamá siempre era suave y tranquila. Fue la primera vez que la oí hablar con enojo. La tía Mo replicó, ¿cómo no va a ser asunto mío? ¿Acaso Dominique no ya te pidió el divorcio? El dinero que te dé de ahora en adelante, la mitad también será mío. Mamá bebió un sorbo de té. Tampoco olvides que cada centavo que tiene ahora, la mitad es mío. La tía Mo se enfureció y se fue, pero antes dijo, tú solo estás ocupando mi lugar gracias a mi cara. Mamá la miró, si en aquel entonces no lo hubieras abandonado en su peor momento para casarte con otro, yo nunca habría tenido esta oportunidad de ocupar tu lugar. En ese momento mamá parecía una guerrera de los dibujos animados, pero después de que la tía Mo se fue, mamá lloró en el baño. La escuché hablar con alguien. Decía que si papá no llegaba a quererla, ella sería borrada, su alma se dispersaría, y nunca más podría verme. También dijo que no debía haber sido tan ambiciosa, que no debía, después de obtener amor, haber deseado también hijos a su lado, que no debía haberme traído al mundo para hacerme sufrir. Capítulo 10. Le llamé a papá por teléfono y le conté lo que había dicho mamá. Le dije que mamá podía morir. Papá me preguntó, ¿mamá está a tu lado? ¿Fue ella quien te enseñó a decir eso? Yo le respondí que mamá no estaba, que yo sola quería decírselo. Pero papá se enfadó, pues que se muera. Papá, eres un malvado. Me puse a llorar, aunque yo tampoco sabía muy bien qué era morir. Me sentía muy triste. Después de colgar el teléfono, me di la vuelta y vi a mamá de pie en la puerta. Ella se acercó y me abrazó con ternura, acariciándome la espalda para consolarme. Me dijo que estaría siempre conmigo, que aunque se convirtiera en viento, en una gota de lluvia, estaría por siempre, siempre conmigo. Capítulo 11. Esa noche papá volvió. Reprendió a mamá por enseñarme a decir cosas que no debía decir una niña. Mamá escuchó en silencio, sin explicarse, cuando papá se quedó callado. Ella sonrió y le preguntó, tú también deberías quererme, ¿verdad? Si no me quisieras, ¿cómo habrías podido compartir la cama conmigo tanto tiempo? Aunque me parezca a ella, después de tanto tiempo, ya deberías distinguirlo. Dominique, ¿de verdad no puedes quererme un poco? Aunque sea solo un poquito, aunque hablaba sonriendo. Sus ojos no dejaban de soltar lágrimas. Papá dijo, no creas que no sé que para quedar embarazada de Luna pusiste algo en mi bebida. Si pensabas que con un hijo podías atarme, estabas equivocada. Para mí, tú no eres más que una necesidad física. Después de esas últimas palabras, mamá dejó de sonreír, y también dejó de llorar. Solo lo miraba inmóvil, como una muñeca de porcelana de mi caja de juguetes. Al final, palabra por palabra, le dijo a papá, no me divorciaré de ti, ni muerta. Capítulo 12. La tía Mo seguía tocando la puerta. Luna, abre. Tía te trajo comida rica. Y también vino tu hermano Mario. Yo escuché la voz de un niño que se quejaba. Decía que no le gustaba estar aquí, que quería volver a jugar videojuegos. No les voy a abrir. Váyanse. Grité con fuerza, aunque tenía mucha hambre, aunque quería mucho comer. La tía Mo dejó de hablarme a mí, y llamó directamente a mamá por su nombre. Celina, sal, hablemos otra vez. No hace falta que te escondas así. De todas formas tendrás que verme. ¿Para qué insistes en aferrarte a alguien que no te quiere? Pasó un rato largo antes de que finalmente se fuera. Yo abrí la puerta despacito, y afuera no había nadie. Ay, si por lo menos hubiera dejado la comida. El hambre me dolía en la barriga. Rebusqué en el cubo de basura y encontré un huevo que antes se me había caído al suelo. Mamá siempre decía que no debía comer cosas caídas al suelo, que me enfermaría, pero tenía tanta hambre que no pude resistir. Le quité con cuidado la basura de encima. Di un bocado y me acordé de que mamá tampoco había comido. Mamá decía que cuando uno está enfermo debe comer, porque solo comiendo se mejora. Así que llevé el huevo en mis manos hasta mamá. Mamá, come. Si comes te pondrás bien. Mamá no comía. Así que, como cuando le daba la medicina, partí el huevo en trocitos y se los metí en la boca. Luego me acosté a su lado. Mañana mamá ya estará mejor, ¿verdad? Capítulo 13. Me desperté otra vez. El cielo seguía claro. Todavía no era mañana. El olor en el cuerpo de mamá era más fuerte. Subí a un banquito para abrir la ventana y ventilar. Eso era lo que mamá solía hacer. Oye, niño, es peligroso. Bájate ya. Un señor del edificio de enfrente me gritó. ¿No hay adultos en tu casa? Tu hijo está trepando la ventana. Yo le respondí, señor, no estoy trepando. Solo estoy abriendo la ventana. Pero parecía que no me escuchaba. Seguía diciéndome que bajara. Me bajé y entonces por fin dejó de gritar.
El viento entró, moviendo el cabello suave de mamá, y ese olor desagradable se hizo más tenue. La foto también fue arrastrada por el viento y cayó al suelo. La recogí. Miré la foto de nosotros tres. Esa noche, después de que mamá dijo que no se divorciaría aunque muriera, papá ya no volvió más a casa. Pero mamá me llevó a la oficina de papá. Dijo que quería dejar algunas fotos. Mamá se arregló muy bonita, y a mí me vistió con un lindo vestido de princesa. Papá, con el rostro frío, dijo que tenía reunión en la tarde y que mamá debía llevarme de vuelta, y que no volviera a aparecer en la empresa. Mamá no se enojó, le habló con dulzura: será la última vez, no volveré más, solo una foto más, para que cuando Luna crezca pueda verla, si no, sería muy triste. Al final, papá aceptó ir con nosotras. En la sesión de fotos, el fotógrafo insistía en que papá y mamá se acercaran más, que sonrieran más, pero al final, la única que sonrió fui yo. Después de la sesión, mamá le pidió al fotógrafo que las revelara con urgencia, lo más rápido posible. Luego le dijo a papá: Luna quiere comer McDonald's, vayamos juntos esta vez. Papá frunció el ceño: no le des comida chatarra a la niña. Mamá sonrió: solo esta vez, después ya no más, y le tomó la mano a papá: de verdad, no te miento. Yo también besé la cara de papá: papá, quiero comer. Papá, a regañadientes, fue con nosotras. Mamá pidió un montón de cosas ricas. Incluso me dejó comer helado, que normalmente no me dejaba. Yo estaba feliz, felicísima. Había muchos niños en McDonald's, todos con sus papás y mamás, pero yo sentía que era la más feliz de todas. Me manché toda la boca con crema, y papá usó una servilleta para limpiarme. Mamá, al lado, nos tomó fotos. Papá preguntó qué tenía de especial para sacar tantas fotos, y mamá dijo que porque era divertido. Al final hasta pidió a otra persona que nos tomara una foto a los tres juntos. Ese día sacamos más fotos que en toda nuestra vida después. Capítulo 14. Al caer el sol, también fuimos al parque a pasear. Mamá me compró un globo con forma de conejo, y yo, sentada sobre los hombros de papá, lo sostenía mientras cantaba alegremente. La gente alrededor decía que éramos una familia feliz. Mamá también se sujetaba del brazo de papá. Papá dijo: no creas que con esto vas a hacer que cambie de opinión. Mamá, entre las nubes del atardecer, respondió: lo sé, no habrá una próxima vez. Aquel atardecer se reflejaba sobre el río, tan hermoso. Mamá me dijo que eso se llamaba mitad del río verde brillante y mitad del río rojo, el paisaje más bello del mundo. Si hubiera sabido que esa era la última vez que vería un paisaje junto a papá y mamá, no me habría quedado dormida. Habría mirado con atención, lo habría guardado bien dentro de mi corazón, pero al final, mi felicidad, junto al atardecer, se hundió en ese río de verdes y rojos. Capítulo 15. Después de que papá nos dejó en casa, ya quería volver a la empresa. Mamá le dijo: hoy ha sido el día más feliz de mi vida. Luego se puso de puntillas y lo besó. Dominique, gracias. Papá bajó los ojos para mirarla. Sus largas pestañas temblaban un poco. Sus labios se movieron, como si quisiera decirle algo. Mamá también lo miraba, esperando a que hablara. Al final, fue ella quien rompió el silencio. Pero, aún así, no me divorciaré de ti, ni muerta, lo dijo sonriendo, y enseguida cerró la puerta dejándolo fuera. Papá se enfureció afuera, y ella, dentro, sonreía mientras lloraba. Esa fue la última vez que pelearon, la última vez que se vieron. Capítulo 16. Puse la foto de nuevo en la mano de mamá y le hablé sin parar. Mamá, cuanto más miro, más guapos me parecemos todos. Mamá, en el próximo cumpleaños vayamos otra vez a tomarnos fotos. Sí, cada año una vez, así podré verme crecer poquito a poquito. Yo pensaba que sí, que también podría ver crecer a mamá. El viento soplaba un poco fuerte, así que subí la manta para tapar a mamá. Su cabello también se había despeinado. Busqué su broche favorito de perlas y se lo sujeté. Listo. Ahora mamá era otra vez mi mamá hermosa. Alguien llamó a la puerta. ¿Hay alguien en casa? Somos de la administración del edificio. Resultó que habían venido los encargados del condominio. Abrí la puerta, y también estaba el mismo señor que antes me había dicho que no me subiera a la ventana. En cuanto me vio, dijo: es este niño el que estaba en la ventana hace un rato. Menos mal que no pasó nada. La señora de la administración me sonrió. Pequeño, ¿y tus papás dónde están? Yo contesté: papá está en la empresa. Mamá está enferma y duerme. ¿Podemos pasar a ver? Asentí con la cabeza. Sí. Llevé a la señora hasta el dormitorio. Ella se acercó a mamá e intentó hablarle, pero al segundo, soltó un grito y retrocedió asustada. Los hombres también corrieron a entrar. Rodearon a mamá para mirarla, y alguien empezó a llamar por teléfono.
En poco tiempo, llegó la policía, también los médicos, y papá, al fin, también volvió. Capítulo 17. Mamá murió. Lo supe porque escuché a los tíos y tías hablar. Yo no sabía qué significaba morir. Les pregunté a los tíos y tías, pero solo movieron la cabeza. Algunos incluso lloraban. Entonces fui a preguntarle a papá. Papá estaba junto a mamá, mirándola sin moverse. La policía le dijo a papá, la hora de la muerte fue alrededor de las 10 de la noche anteayer. Se descarta, en principio, el homicidio. La causa exacta la determinará el forense. Papá dijo, ayer por la mañana, cuando volví, ella estaba bien. Yo le dije a papá, papá, ayer cuando volviste, mamá ya estaba enferma. La llamé mucho tiempo y no despertaba. Todos me miraron. Y papá también, ¿qué dijiste? Ayer volviste y yo quería decirte que mamá estaba enferma, pero te fuiste y no pude alcanzarte. Le di medicina a mamá, pero siguió durmiendo. Papá, ¿cuándo despertará mamá? Papá no me contestó. Su cuerpo se tambaleó y se inclinó hacia mamá. Siempre estuviste bien, nunca enferma. Tú enfermaste. Vamos al doctor. De repente tomó a mamá en brazos y salió corriendo. Capítulo 18. Antes, cuando él cargaba a mamá, ella siempre le rodeaba el cuello con los brazos y lo miraba con ternura. Pero ahora, las manos de mamá colgaban, sus ojos cerrados, y ya no había aquella ternura. Los tíos sujetaron a papá, intentando que la dejara. Señor Dominique, los muertos no pueden volver. Resígnese, aún tiene una hija, no la asuste. Papá no dijo nada, y era tan fuerte que los tíos no podían detenerlo. Yo empecé a llorar, y los tíos pidieron a las tías que me llevaran afuera. Abajo había mucha gente, y los escuché decir, la madre de esa niña era una buena persona. Como pudo de repente, quizás un infarto cerebral o cardíaco. Esas enfermedades ahora aparecen en gente joven. Se dice que murió anteayer en la noche, y esta niña estuvo todo el tiempo con el cadáver. Cuando el personal entró, la niña estaba tan hambrienta que comía basura. Dios mío, qué pena, me parte el corazón. Yo no me sentía así, porque siempre estuve con mamá. Después, los tíos bajaron, pero papá no estaba. Ellos empujaban una camilla cubierta por una sábana blanca. Aunque no podía ver quién estaba debajo, yo sabía que mi mamá dormía allí. Antes, cuando jugábamos a las escondidas, mamá se metía bajo las sábanas, y yo la reconocía al instante. Ella me decía, mamá ya se escondió, ven a buscarme, Luna. Yo me destapaba los ojos y corría al cuarto, buscaba y buscaba, hasta que al fin la encontraba bajo las sábanas. Mamá me abrazaba de golpe en su pecho. Nos quedábamos escondidas bajo la manta, susurrando secretos. Esta vez también esperaba que mamá me abrazara, pero cuando pasó a mi lado seguía dormida. No me abrazó. Una tía me tapó los ojos, llorando, Luna, cariño, no mires. Yo le dije, tía, puedo taparme yo sola. Cuando cuente hasta 10, me destapo. La tía respondió, está bien, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 10. Conté con cuidado, pero al abrir los ojos ya no estaban la sábana ni mamá, solo quedaba la camilla, alejándose. De repente entendí que mamá iba allí dentro, y que una vez que se fuera, ya nunca más la vería. Me solté como pude de los brazos de la tía y corrí tras la camilla, llorando y suplicando que no se llevaran a mi mamá, pero yo era demasiado débil, y la tía me volvió a sujetar. Solo pude mirar, con los ojos abiertos, como mamá desaparecía poco a poco, junto con la sábana. Se desvaneció entre mis lágrimas. Capítulo 19. Lloré y lloré sin parar, hasta quedarme dormida. Y al despertar volví a llorar, pidiendo por mamá. Me llevaron a casa de la abuela. La abuela estaba sentada en su silla de ruedas y suspiró. ¡Qué desgracia! A la abuela nunca le gustó mi mamá. Decía que ella era otro río en la vida de papá. Como no le gustaba mamá, tampoco le gustaba yo. Hasta mis 3 años, solo había visto a la abuela 2 veces. La abuela pidió a la niñera que me bañara, pero la niñera dijo que no se atrevía, que en su pueblo había un tabú. Los niños que habían estado con un muerto primero debían llevarse al templo. La abuela se enfadó mucho, apoyándose en su bastón para bañarme ella misma. Mientras me lavaba, empezó a llorar, diciendo que su destino era amargo, pero que el mío lo era aún más. Quiero a mi mamá. Lloré yo también. La abuela llamó a papá por teléfono, pero él no contestaba. Entonces hizo que el chofer nos llevara a mi casa. Papá, en efecto, estaba allí. Estaba sentado frente a la cama, donde ya no estaba mamá. Tenía la barba crecida. A mamá no le gustaba que tuviera barba. Decía que pinchaba. Entonces papá la sentaba en el lavabo. Ayúdame tú. Mamá sonreía suavemente, y con sus dedos delicados le llenaba de espuma blanca la barbilla, ayudándole a afeitarse con cuidado.
Papá la miraba todo el tiempo, y luego la besaba. Después mamá, frente al espejo, murmuraba que papá no la estaba mirando a ella, sino a otra persona. Yo pensaba, en casa solo estamos nosotros tres. Papá no me está mirando a mí. Si no mira a mamá, ¿a quién mira entonces? Capítulo 20. La abuela habló con papá, pero él no le respondió. Entonces la abuela le dio una bofetada fuerte. Cuando estaba viva no la valorabas. ¿Y ahora qué pretendes mostrar? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿No piensas en la empresa? ¿Ni en criar a tu hija? Luego me puso bruscamente en los brazos de papá. Tú creaste este pecado. Ahora arréglalo tú. No esperes nada de mí, que ya no tengo piernas. En aquel entonces te lo advertí, Mary es Mary, Celina es Celina, pero tú no escuchaste. Estabas como embrujado. Ahora que ya se fue, lo único que debes hacer es criar bien a la hija que tuvieron. La abuela, después de regañarlo, se fue, dejándonos solos a papá y a mí en casa. Por la noche, la tía Lynn de al lado nos trajo comida, y también lloraba sin parar. Dijo que en ese momento estaba fuera de la ciudad, y que al ver por la cámara de seguridad que yo había ido a tocar su puerta, pensó que era porque quería jugar con ella. Y no se preocupó. Me arrepiento tanto. ¿Por qué no pregunté un poco más? La tía Lynn lloraba desconsolada. Todos preguntaron demasiado poco. Todos llegaron demasiado tarde. Después de que la tía Lynn se fue, papá de repente recordó algo. Fue al estudio, encendió la computadora y tecleó unas veces. Entonces mamá apareció en la pantalla. Era la grabación de las cámaras de seguridad de nuestra casa, que mamá había mandado instalar cuando yo nací. A papá no le gustaba tener extraños en casa, así que desde que nací ni siquiera teníamos niñera. Las cámaras estaban para que pudieran verme en todo momento y no temer que me pasara algo. En la computadora, era de noche. Mamá estaba sentada en silencio en el sofá de la sala. En la televisión había un programa de comedia. La audiencia reía a carcajadas, pero mamá, que siempre reía, no sonreía en absoluto. Varias veces tomó el teléfono, pero lo volvió a dejar. Después yo salí frotándome los ojos. Me acurruqué en su regazo y seguí durmiendo. Mamá me abrazó, mirándome largo rato. Capítulo 21. Cuando papá veía las grabaciones, yo me quedé dormida a su lado. Cuando desperté, él seguía mirando. En la computadora se veía a mamá y a mí acostadas en la cama. Mamá tenía en la mano las fotos del estudio fotográfico y me las mostraba contándome historias. Ese fue el último momento en que mamá estaba viva. Mamá, ¿cómo conociste a papá?, preguntaba yo en la pantalla. Mamá apartó su cabello suave detrás de la oreja. Nosotros fuimos un destino inevitable. Yo no lo entendía. Después, mamá me enseñó que debía ser valiente, que no debía tener miedo. Dijo que incluso si se convertía en lluvia o en viento, siempre me protegería. Yo me dormí en sus brazos. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente mamá se incorporó mirando al aire, con expresión suplicante. Estaba hablando con alguien, pero justo allí la grabación perdió el sonido. Solo se la veía caer dolorida de la cama, tomar el teléfono y marcar un número, pero enseguida le colgaron. Luego escribió una línea de texto, pero ya no pudo más y se desplomó. Aún así, se arrastró con esfuerzo hacia mí, que estaba en la cama, centímetro a centímetro. Al fin llegó a mi lado, tiró de la manta y me cubrió la barriguita. Por último, quiso acariciarme la cara, pero se le fue la fuerza y ya no respiró más. Y yo, sin saber nada, dormía dulcemente a su lado. Papá golpeaba con fuerza la computadora, pero de nada servía. Yo lo pensé un momento y le dije, yo sé lo que mamá dijo. Yo lo escuché. Papá enseguida me preguntó, ¿qué dijo mamá? Mamá dijo, todavía no es hora. ¿Cómo es que ya viniste? También dijo, mi hija solo tiene 3 años. Déjame hacer una llamada para arreglarlo de ella. Y dijo. Dudé un poco, porque no lo recordaba bien. Estaba muy cansada en ese momento. Papá tomó mi cara con las manos, mirándome a los ojos. Luna, piensa bien. Yo pensé y pensé, hasta que por fin recordé. Mamá al final dijo, me arrepiento de haberme enamorado de Dominique. Si lo hubiera sabido, no habría venido. Papá escuchó atónito, y luego me apartó, enojado. Me dijo que estaba mintiendo, que era una niña y no podía recordar tantas cosas, que me las estaba inventando. Yo me enfadé, le dije que sí me acordaba, que mamá lo había dicho así. Papá ya no dijo nada. Encontró el teléfono de mamá, lo revisó, y no sé qué vio allí, pero al final también lloró. Nunca había visto llorar a papá, y resultó que cuando lloraba, también estaba tan triste. Capítulo 22. Más tarde, la abuela me dijo que la última llamada de mamá fue para papá, pero alguien la colgó. El último mensaje también fue para papá, y solo decía, vuelve a casa pronto. Tal vez mamá estaba muy grave en ese momento,
Por eso escribió tan pocas palabras. Pero ese mensaje no aparecía en el teléfono de papá. Alguien lo había borrado. La causa de la muerte de mamá finalmente se confirmó: muerte súbita de origen cardíaco. El día del entierro de mamá, empezó a caer una llovizna, y soplaba el viento. Yo le hablé a la tumba: mamá, ya te vi. Los adultos a mi alrededor se asustaron, susurrando entre ellos. Papá se agachó y me preguntó: ¿dónde está mamá? Señálala para que papá la vea. Él me creyó, pensó que mamá de verdad estaba allí. Extendí la mano y atrapé unas gotas de lluvia. Aquí está mamá. Ella dijo que se convertiría en brisa y en lluvia para acompañarme. Mi mamá nunca me engañaba. Capítulo 23. Papá seguía viviendo conmigo en nuestra casa, aunque todos a su alrededor le aconsejaban mudarse. Incluso llegaron a decir que nuestra casa era una casa maldita. Papá no hacía caso. Él solo vivía en esas grabaciones de las cámaras y en las fotos que mamá había tomado. Antes era mamá quien siempre miraba esas cosas. Ahora era él. Antes era mamá quien pasaba noches enteras en la sala. Ahora era él. Después de desayunar, él decía: Celina, ¿dónde está mi corbata? Nadie le respondía. Él se quedaba mirando fijamente la habitación que compartía con mamá, y al final entraba solo a buscar la corbata, para luego llevarme al jardín de infancia. Pero apenas había pasado un rato de clase, la abuela mandó al chofer a buscarme. Me dijeron que papá había tenido un accidente de coche de camino al trabajo, y que era muy grave. Cuando llegamos al hospital, los doctores lo estaban reanimando. La abuela le dijo al médico: dígale, si se muere, su hija de verdad quedará sin padre ni madre. Pregúntele, ¿cómo van a vivir una niña de 3 años y una madre vieja sin piernas? Al final, papá fue salvado. Yo estaba a su lado, y él, igual que mamá, me abrazó fuertemente contra su pecho. Me dijo: no tengas miedo, papá no te dejará. La abuela suspiró de alivio, pero también lloró en silencio. Después vino la tía Mo, pero la abuela no permitió que viera a papá. Entonces la tía Mo vino a mi casa, y me sonrió diciendo: Luna, déjame ser tu mamá. La niñera que había traído papá me protegió detrás de ella, gritándole: ¿quién es usted? ¿Qué pretende? Le advierto que el secuestro de niños se castiga con cárcel. La tía Lin, al oír el alboroto, vino también a detenerla. Vete ya. ¿Qué haces molestando a una niña aquí? La tía Mo dijo: solo pensé que era una niña desafortunada y vine a verla. Dominique y yo acabaremos casándonos, y para entonces esta niña estará a mi cargo. La tía Lin la empujó hacia afuera. ¿Desafortunada? Yo diría despreciable. No creas que no sabemos que viniste varias veces a irritar a Celina. Fue por ti que se nos fue. La tía Mo se rió. Yo no tengo ese poder. La tía Lin, furiosa, estuvo a punto de pegarle, pero al final se contuvo. También se echó a reír. Claro que no tienes ese poder. Si no, ¿cómo es que Celina ya lleva casi un año muerta y aún no lograste que Domi se casara contigo? Cuando tú lo dejaste, no habían pasado ni 6 meses y Celina ya tenía un hijo suyo en el vientre. Comparando, queda claro que Celina sí tenía poder. La tía Mo se quedó pasmada un instante, y entonces se lanzó a pelear con la tía Lin. La niñera también corrió a ayudar a la tía Lin. Al final, fue necesario que llegaran los guardias de seguridad para separarlas. Cuando papá volvió, le dijo fríamente a la tía Mo: no vuelvas nunca más. No quiero volver a verte. Ella llorando le preguntó: ¿de verdad no podemos volver a lo de antes? Papá dijo: no. Aquella vez en el hospital, cuando aprovechaste que no estaba y colgaste la llamada que Celina me hizo, y borraste el mensaje que me envió, ya perdiste todo derecho. Tú una vez me salvaste, pero también me hiciste daño. Desde ahora, estamos a mano. La tía Mo se marchó llorando, y después nunca más volvió a aparecer ante mí. Capítulo 24. Cuando entré al último curso del jardín de infancia, la abuela sugirió a papá que me llevara a vivir a otra villa. La abuela dijo que esa casa tenía los mejores recursos educativos de toda la ciudad. Papá no quiso mudarse. Dijo que yo no necesitaba entrar en la competencia del estudio, que lo importante era crecer sana y feliz. La abuela suspiró: está bien. La salud y la felicidad valen más que todo. Aunque papá me trataba muy bien y todos los días pasaba tiempo conmigo, yo seguía sin quererlo. Cada día, después de que la niñera terminaba sus labores y se iba, solo quedábamos él y yo en casa. Yo jugaba sola en mi habitación, y él estaba en el estudio mirando las grabaciones de mamá en vida. Hizo todo lo posible, pero solo pudo recuperar los videos de los 3 meses anteriores a la muerte de mamá, excepto los últimos días, cuando discutían. La mayor parte de esos 3 meses había sido tranquila. Por la mañana, mamá preparaba el desayuno y llamaba a papá y a mí a levantarnos. Después del desayuno, ella ordenaba la casa y papá me llevaba al jardín de infancia. Cuando papá y yo no estábamos, mamá empezaba a dibujar. Le gustaba dibujar cómics,
Luego los subía a internet y atraía a muchos seguidores. Esos cómics los vi en la computadora de Dorian. Contaban la historia de una muchacha gravemente enferma que encontraba el amor verdadero. La chica fue engañada por sus compañeros y casi sufrió un abuso en un bar, pero un joven intervino para salvarla. Ella se enamoró de él a primera vista, y el muchacho no rechazó su amor. Juntos pasaron por muchas pruebas. Al final de la historia, la chica sanaba de su enfermedad, y el muchacho realmente se enamoraba de ella. Tuvieron una hija y vivían los tres una vida tranquila y feliz. Dorian dijo, qué aburrido. No es tan bueno como mi Ultraman. Pero yo lloré al leerlo. Sabía que eso lo había dibujado mamá, que era ella misma en esas páginas. Era la versión de sí misma que ella imaginaba. Mamá una vez me dijo que no era de este mundo, que en su propio mundo había caído gravemente enferma, y fue enviada aquí. Yo una vez le conté esto a mi maestra favorita, pero la maestra se lo contó a la abuela, y la abuela trajo a un psicólogo. El psicólogo dijo que era una mentira hermosa que yo misma había inventado en mi subconsciente, para poder aceptar la muerte de mamá. Solo papá guardó silencio. Más tarde, llevó el disco duro a una institución profesional para repararlo, pero por más que lo intentaron no pudieron recuperar el sonido de los últimos momentos de mamá. Ese mismo año, él invirtió gran parte de su fortuna en una empresa tecnológica extranjera. Tuvo suerte, cuando yo llegué a la secundaria. Aquella empresa ya se había convertido en un unicornio de la industria, y papá era uno de los grandes accionistas. Ese año él tenía 34. Todavía era joven. Él y mamá se conocieron cuando tenían 20. En aquel entonces, el abuelo había muerto. La abuela estaba grave en la UCI tras un accidente de coche, y papá abandonó la universidad para hacerse cargo de la empresa. En su momento más doloroso, conoció a mamá y luego, me tuvo a mí. Capítulo 25. Papá no aparecía mucho en el ojo público, y la gente lo describía de maneras exageradas, diciendo que era un reptiliano, un hombre del centro de la tierra o cosas así. La abuela decía que papá creyó en mis palabras, que pensó que mamá estaba en otro mundo, y por eso se volcó en la tecnología para intentar traerla de vuelta. También decía que era un tonto, que la tecnología y el alma son opuestos, que si quería encontrarla debería estudiar misticismo, que todo era un sueño imposible, porque él no era un dios, que no era más que un pobre desgraciado que solo entendió lo que había perdido cuando ya era tarde. Solo yo sabía que lo que realmente hacía era trabajar en la combinación de clonación e inteligencia artificial. Eso estaba prohibido a nivel internacional. Después de convertirse en gran accionista, papá me llevó con él para estudiar, y vivíamos en una mansión junto al mar. En el sótano de la casa descubrí una habitación de alta tecnología. Allí había una mamá idéntica, tan real que parecía viva. Toqué su piel, era tan suave y perfumada como la de mi verdadera madre. Incluso, tenía un corazón que latía. La observé en secreto varias veces. Sonreía a papá con la misma ternura que mamá. Lo ayudaba a afeitarse, a ponerse la corbata, y también cocinaba platos deliciosos. Papá la miraba absorto, tanto que yo podía entrar sin que me notara. Un día, cuando papá no estaba, bajé al sótano. Mamá, la llamé en voz baja. Ella me miró sonriendo. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Por qué lloras? La voz era idéntica a la de mamá. Papá, en verdad, era muy hábil. Yo le dije, mamá, soy Luna. Ella me secó las lágrimas con la mano. Luna, siento que estás muy triste. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Apreté su mano contra mi mejilla. Mamá, juguemos otra vez a las escondidas. Tú te escondes bajo la manta. Yo cuento hasta 10 y voy a buscarte. Sí, está bien. Ella se tumbó en el suelo y se cubrió con una manta. Conté hasta 10 y caminé hacia ella, pero al final, no levanté la manta, porque sus ojos me dijeron que era solo un producto carísimo de la tecnología, sin vida. Los ojos de mi verdadera mamá, en cambio, siempre estaban llenos de la luz más tierna. Mi mamá era única, nunca fue el reemplazo de nadie, y nadie podía reemplazarla. Además, ella misma lo dijo, se arrepentía. Se arrepentía de haber conocido a papá. Cuando tenía 3 años no entendía por qué mamá sufría tanto tiempo solo porque papá le había dicho, para mí, no eres más que una necesidad fisiológica. Ahora lo entiendo, porque todo lo que ella dio con el corazón, para él no era más que un objeto útil. Aunque papá se arrepintió al final de haber dicho esas palabras. Ya era demasiado tarde, mamá no estaba. ¿De qué servía arrepentirse? Al final, me tumbé junto a ese maniquí, la abracé y le dije gracias. Gracias por permitirme ver de nuevo la apariencia que mamá tuvo en vida. Después apagué su programa y encendí fuego en el sótano. Capítulo 26. En medio del fuego ardiente, subí de nuevo a la superficie. Del lago soplaba una brisa suave, y del cielo caía una llovizna fina. Abrí los brazos, levanté el rostro y cerré los ojos.
sintiendo aquella lluvia y aquel viento tan delicados. Mi mamá nunca me engañaba. No importaba si estaba en los confines del mundo o en tierras extranjeras. Ella siempre estaba a mi lado.